The Plain and Simple Truth Ministries presents The Messenger of the Lord with Apostle Yeshua, preparing the way for the return of Jesus Christ. And now, Apostle Yeshua. And greetings, friends. Saludos, mis amigos y mis hermanos. The title of this show is Who Really Rules and Manipulates This World? El título de este programa es ¿Quién realmente regula, rige y manipula este mundo? This is a special show. Este es un show muy especial. The Bible says that Satan is the ruler of this world. John 12:31. La Biblia dice que Satanás es el que reina en este mundo, el que rige este mundo, según Juan 12, versículo 31. The God of this world, 2 Corinthians 4, verse 4. El Dios de este mundo, 2 Corintios 4, versículo 4. And he's also the prince of the power of the air, according to Ephesians 2, verse 2. Y él también es el príncipe del poder del aire, de acuerdo a Efesios 2, versículo 2. The spirit that now worketh in the children of disobedience. El espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. But who are the human leaders, forces, and authorities working under Satan the devil? Who are the ruling and manipulating powers in this world with him? Pero ¿quiénes son los líderes humanos, las fuerzas y autoridades que obran debajo de Satanás el diablo y que están reinando, gobernando y manipulando este mundo con él? On this show, prepare yourself to be amazed, astonished, bewildered, dumbfounded, mesmerized, shocked, and surprised with the incredible answer. En este show, prepárense ustedes para ser asombrados, para ser realmente estupefactos, para realmente caer en shock y sorprenderse con la respuesta increíble. It's time to understand, it's time you understood the plain and simple hidden truth of the ages. Es tiempo de que ustedes entiendan la plena y simple verdad escondida de los tiempos. And that you knew who are the individuals and power players and the puppeteers ruling this world with Satan behind the scenes. Y de que ustedes conocieran los individuos y los poderes poderosos y los que están realmente detrás de las marionetas reinando este mundo con Satanás detrás de las escenas. It's time you really and truly found out who are these powers that be. Es tiempo que realmente, verdaderamente, usted haya conocido quiénes son estos poderes que son. And today, I will make that very plain, so please stay tuned. Y hoy yo pienso hacer esto bien claro, bien plano, así que por favor manténganse en tono, sintonizados. What's going to happen in the world from now is World War III imminent. Now it seems that all the nations, the superpowers, are threatening of nuclear attack, and tensions have been escalating for the longest time. It's World War III and nuclear cosmocide around the corner. You need to get your copy of the book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages, in order to answer this question. You can get your copy of The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages at www.lulu.com/spotlight Hidden Truth 9. I want you to think of the rulers of the darkness of this world as a type of pyramid scheme
We'll start out with Lucifer, or Satan, the devil. Lucifer is the commander-in-chief, who is the leader of the principalities, powers, and spiritual wickedness in high places. Paul tells us in 2 Corinthians 4, verses 3 to 4, it is Satan, Lucifer, the god of this world with a little g. Notice, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Yo quiero que ustedes piensen en los líderes de la oscuridad de este mundo como un tipo de esquema de pirámide. Vamos a comenzar con Lucifer o Satanás el diablo. Lucifer es el que está en autoridad, el jefe el comandante en jefe. ¿Quién es el líder de los principados, los poderes y maldad espiritual en altos lugares? Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 a 4, este es Satanás, Lucifer, el dios de este mundo. Pero si nuestro mensaje está escondido aquellos que están perdidos. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado las mentes de ellos, los cuales no creen. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. A no ser que la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios, brillaría sobre ellos. Again, if you do not know who the enemy is and where they came from, you will not know how to defeat them. De nuevo, si tú no conoces quién es el enemigo y de dónde ellos vienen, no pueden saber cómo defenderse de ellos. It will make this study too long, adding in the information about the origin of Satan, so you can really get that in my book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages. Haría este estudio de este show muy largo si añado aquí la información de los orígenes de Satanás, así que espero que lo lean en mi libro, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages. He is on this earth trying to deceive and destroy as many as he can. Él está aquí en esta tierra tratando de engañar y destruir a cuantos muchos él puede hacerlo. Job 1 verses 6 through 7 reads, Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. En Job capítulo 1 versículos 6 al 7 encontramos lo siguiente: Ahora hubo un día en que los hijos de Dios, por creación, vinieron a presentarse a sí mismos delante de Dios, del Señor. And Satan came also among them. Y Satanás también vino entre ellos. Verse 7. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Versículo 7. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes tú? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth. Entonces Satanás le contestó al Señor y le dijo, de caminar en la tierra para arriba y para abajo. We find in 1 Peter 5 verse 8, Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 encontramos lo siguiente: sean sobrios, sean vigilantes, porque su adversario el diablo, como un león crujiente, camina buscando a quien podrá devorarse. Ephesians 6 verse 12 also speaks about the rulers of the darkness of this world.
which is only found in this verse. En Efesios 6, versículo 12, también habla de los que rigen las oscuridades de este mundo, lo cual solo se encuentra en este versículo. Rulers is translated from the Greek noun cosmocrator, which Thayer's lexicon defines as Lord of the world. Los que reinan es traducido del griego de la palabra cosmocrator, lo cual, de acuerdo al lexicón de Thayer, define esto como un señor del mundo. The prince of this age, el príncipe de esta era. It is a compound word that is derived from cosmos, the present world order, which includes the worldly affairs of mankind, and kratos, dominion, power, ruler. Es una palabra que está compondida, que se deriva de la palabra cosmos, o sea, el mundo presente, el orden presente de este mundo, el cual incluye los problemas de este mundo y de la humanidad, y la palabra kratos, que significa dominión, poder y regir. Lucifer is also called the prince of the power of the air. Lucifer también es llamado el príncipe del poder del aire. Ephesians 2 verse 2 reads, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Efesios 2:2 nos dice, por lo tanto, en tiempos pasados, ustedes caminaron de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. The word prince is translated from the Greek archon and refers to a ruler. La palabra príncipe es traducida del griego archón y se refiere a uno que rige. A commander, chief or leader. Un comandante, un jefe o un líder. Doesn't a ruler or commander have an army that he rules over? Y no es cierto que alguien que es comandante o líder tiene una armada la cual él rige. Satan is the God that rules in the earth's atmosphere, which is his kingdom for now. Satanás es el Dios que reina en la atmósfera de la tierra, el cual es su reino por ahora. Right now, he has control and dominion over the fallen angels and demon spirits that oppress and torment men. Ahora mismo él tiene control y dominio sobre los ángeles caídos y espíritus demoníacos que opresionan y tormentan al hombre. Jesus told of the authority of Lucifer, Satan, and his control on earth. Jesús nos habló de la autoridad de Lucifer o Satanás y su control de la tierra. In John 12 verse 31 we read, now is the judgment of this world, now shall the prince of this world be cast out. En Juan 12 versículo 31 leemos, ahora este es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado. John 14:30 says, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and hath nothing in me. En Juan 14, versículo 30, él dice, de aquí en adelante yo no hablaré mucho con ustedes, porque el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. Also in Luke we see that there are more names for Lucifer or Satan. También en Lucas podemos ver que también hay más nombres para Lucifer o Satanás. Satan is called Beelzebub and is chief of devils. Satanás es llamado Beelzebub y es el jefe de los diablos. Luke 11:15, but some of them said, he casteth out the devils through Beelzebub, the chief of the devils. En Lucas 11, versículo 15 encontramos, pero algunos de ellos dijeron,
él echa fuera a los diablos a través de Beelzebub, el jefe de los diablos. The word Beelzebub is translated from the Greek Beelzebul, meaning Lord of the house and the prince of evil spirits. La palabra Beelzebub es traducida del griego Beelzebul, que significa señor de la casa y el príncipe de espíritus malignos. The command structure of the God of this world, the officers. Ahora vamos a hablar de la estructura de mandato, de comando del Dios de este mundo y sus oficiales. Ephesians 6 verse 12 describes the command structure of the God of this world. Yes, Satan has his followers set up like the military to carry out and oversee his evil plans for men. En Efesios 6 versículo 12 nos describe la estructura de comando del Dios de este mundo. Sí, Satanás tiene sus seguidores, los tiene preparados como los militares hacen, para que ellos puedan desempeñar y puedan elaborar sus planes macabros y malvados para el hombre. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Porque nosotros no luchamos contra sangre y carne, pero contra principados, contra poderes, contra los que rigen la oscuridad de este mundo, en contra de maldad espiritual en lugares altos. In addition to Ephesians 6 verse 12, this scripture deals with the same word in the Greek. En adición a Efesios 6, versículo 12, estas escrituras también tratan con la misma palabra en el griego. Romans 8, verse 38. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Romanos 8, versículo 38. Porque yo estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas que vengan. Ephesians 3 verse 10. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Efesios 3 versículo 10. Para el intento de que ahora hacia los principados y poderes en lugares celestiales puedan ser conocidos por la iglesia la manifestación de la sabiduría de Dios. Colossians 1 verse 16. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Colosenses 1 versículo 16 nos dice, porque por él fueron todas las cosas creadas que están en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean estos tronos o dominios o principados o poderes, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Colossians 2 verse 15. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. En Colosenses 2 versículo 15 nos dice, y habiendo quitado los principados y poderes, él hizo un show de ellos abiertamente, triunfando sobre ellos en esto. The principalities could be considered generals. Los principados pueden ser considerados como generales. The Greek word for principalities, arche, means chief or ruler. La palabra griega para principados, arche, significa jefe o regidor. Some scholars say this refers to the fallen angels that were cast out with Lucifer, according to Revelation 12, verse 4 and 9. Algunos teólogos
Dicen que esto se refiere a los ángeles caídos que fueron echados del cielo con Lucifer, de acuerdo a Apocalipsis 12, versículos 4 y 9. These are the most powerful and are most likely in the command structure, the top generals over a country. Estos son los más poderosos y los que probablemente en la estructura de comando son los generales altos sobre un país. Their objective will be to give orders to the next in command, the powers. Su objetivo sería para dar órdenes al próximo en comando, los poderes. Understand that these fallen angels hate men just as Lucifer does and are working to wreak havoc and destroy every human they can. Entiendan que estos ángeles caídos odian al hombre, así como Lucifer lo hace, y están obrando para hacer todo tipo de destrucción que puedan sobre los humanos. The main objective, as 2 Corinthians 4 verses 3 to 4 states, is to keep as many as they can from the truth and accepting Christ as Lord and Savior. Su objetivo más íntegro, importante, como nos dice 2 Corintios 4, versículos 3 a 4, es mantener a cuantos ellos puedan de la verdad y de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Just as the leaders in human military, it is the duty of these principalities to plot strategies and position the troops, powers and spiritual wickedness in a particular area. Así como los líderes en una fuerza militar humana es como decir el deber de estos principados de poder planear estrategias y posicionar a las tropas, los poderes y maldades espirituales en un área particular. So if the principalities are the chief rulers, they are first in a high order of evil spirits. Así que si los principados son los que rigen, los jefes regentes, estos son primero una orden alta de espíritus malignos. Every place you see the word principality in relation to evil in the Word of God, KJV, it is the Greek noun arche, which Vine's dictionary defines as that which is first in time, order or place. Cada lugar donde ustedes vean la palabra principal en relación con la maldad en la palabra de Dios, de acuerdo a la versión del rey Jaime, este es una palabra griega, arche, la cual, de acuerdo al diccionario de Vines, la define como aquello que está primero en tiempo, en orden o lugar. It is used 7 times in the scriptures to denote angelic or demonic rulers. Está utilizada 7 veces en las escrituras para denotar lo que son líderes demoníacos o angelicales. The powers could be considered the lesser officers. La palabra, los poderes pueden ser considerados como oficiales de bajo rango. The word powers is the Greek noun exousia and means one who possesses authority or influence. La palabra poderes en el griego significa exousia y significa uno que posee autoridad o influencia. It is used in Ephesians 6 verse 12 to represent the angelic or demonic authorities that operate in the spirit realm. Es utilizada en Efesios 6 versículo 12 para representar las autoridades angélicas o demoníacas que operan en lo que es el realmo espiritual. Using the phrase principalities and powers, Paul is telling us that there is a structure in Satan's kingdom. Yes, Satan has a kingdom, or think he does.
where fallen angels, evil spirits, and demons are ranked one above the other, again just like human military, according to their power and authority. Entonces, usando la frase principados y poderes, Pablo nos está diciendo a nosotros que hay una estructura en el reino de Satanás. Sí, Satanás tiene un reino, o piensa que lo tiene, el cual es de ángeles caídos, espíritus malignos y demonios, y tienen rangos uno sobre el otro, de nuevo, igual que una fuerza militar humana, de acuerdo a su poder y autoridad. These fallen angels have influence over a state, province, or territory in a country and must be dealt with to open up the gospel in those areas. Estos ángeles caídos tienen influencia sobre un estado, provincia o un territorio en un país, y debemos de tratarlos a ellos para poder abrir el mensaje en esas áreas. Daniel 10 verses 12 through 13 tell us of the spiritual ruler that operated over the ancient nation of Persia, whose power was broken by the prayers of Daniel. En Daniel 10, versículos 12 al 13, nos habla de un regidor espiritual que operaba sobre la antigua nación de Persia, el cual su poder fue roto, deshecho por las oraciones de Daniel. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard. Entonces él me dijo a mí, no temas, Daniel, porque desde el primer día que tú te pusiste tu corazón para entender y a castigarte a ti mismo delante del Señor, tus palabras fueron escuchadas. And I am come for thy words, y yo he venido por tus palabras. Verse 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, but lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia me trató de parar a mí por 20 días, o sea, 21 días, pero sin embargo Miguel, uno de los jefes príncipes, vino a ayudarme a mí y yo me mantuve ahí con los reyes de Persia. A spiritual wickedness in high places, the enlisted menial officers and the grants. Las maldades espirituales en altos lugares son los oficiales que se han enlistado y los que son realmente de bajo rango. The last group mentioned is spiritual wickedness, or could be translated wicked spirits in high places. Este último grupo mencionado es maldad espiritual, o también puede ser traducido como espíritus malignos en altos lugares. The high places is translated from the Greek eporanios and refers to the dwelling place of God as well as the abode of angels and evil spirits. Los altos lugares es traducido del griego eporanios y se refiere a la morada, al lugar de morada de Dios, así como también la morada de ángeles y espíritus malignos. Vine's Dictionary says Eporianos, also translated heavenly places, refers to the sphere of activity or existence that is above, in contrast to that of the earth. El diccionario de Vine nos dice que Eporáneo también se traduce como lugares celestiales, se refiere a la esfera de actividad o existencia de lo que está arriba, en contraste de aquello que está en la tierra. Most of the commentaries state that the spiritual wickedness is describing demons, devils, or evil spirits. La mayoría de los comentarios nos dicen que lo que es maldad espiritual está describiendo demonios, diablos o espíritus malignos.
Devils is translated from the Greek daimonion, an evil spirit, a demon or devil. La palabra diablo se traduce del griego daimonion, lo cual significa un espíritu maligno, un demonio, un diablo. Now, for all practical purposes and clarity, let's define the word wicked. Ahora, para propósito práctico y claridad, debemos definir la palabra malvado. Wicked, wickedness, from American Heritage Dictionary, Thesaurus. Morally bad in nature or practice. Ok, la palabra malvado o maldad del diccionario de American Heritage Thesaurus significa moralmente malo, naturaleza o práctica. Adjectives: wrong, wicked, immoral, iniquitous, base, vile, evil, black-hearted, evil-minded, sinful, depraved, dissolute, debauched, pernicious, execrable, villainous, infamous, reprobate, nefarious, reprehensible, blameworthy. Los adjetivos comunes a esta palabra son malvado, inmoral, inicuo, vil, malicioso, de corazón negro, de mente maldita, pecaminoso, depravado, desoluto, pernicioso, execrable, villano, ínfamo, reprobado, nefario, reprensible, como algunas. Matthew chapter 12 verses 43 to 45 reads, when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Mateo 12, versículos 43 al 45 nos dice, cuando un espíritu sucio se va fuera de un hombre, él camina a través de lugares secos, buscando descanso y no lo encuentra. Verse 44, then he said, I will return into my house from whence I came out, and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Versículo 44, entonces él dice, yo regresaré a mi casa de donde yo salí, y cuando él llega, él encuentra a esta vacía, barrida y bien arreglada. Verse 45, then goeth he and taketh with himself 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. Versículo 45, entonces él va ahí y se toma con él mismo 7 otros espíritus más malvados que él mismo, y estos entran adentro con él y moran ahí, y el último estado de ese hombre es peor que el primero. Even so shall it be also unto this wicked generation. De igual forma también será para esta generación malvada. Luke 11 verses 14 through 15 reads, and he was casting out a devil and he was dumb. En Lucas 11 versículo 14 al 15 leemos, y él estaba sacando un diablo y era tonto. And it came to pass when the devil was gone out, the dumb spake, and the people wondered. Y sucedió que cuando el diablo fue sacado, el tonto habló y la gente se maravillaron. Verse 15, but some of them said, he casteth out devils through Beelzebub, the chief of the devils. Versículo 15, pero algunos dijeron, él saca fuera a los diablos a través de Beelzebub, el jefe de los diablos. These are the spirits that possess a human or animal. Estos son los espíritus que poseen a un humano o un animal. These demons or evil spirits are the lesser minions, the grunts, if you will, that can inflict pain, cause diseases, mental problems, etc.
Estos demonios o espíritus malignos son los de menor rango, que pueden afligir, dolor, causar enfermedades mentales y problemas, etc. There are many instances of Jesus casting out spirits of people. Hay muchos instantes donde Jesús tuvo que sacar espíritus de esta índole a la gente. He even allowed Legion to go into a herd of swine that ran off a cliff. Él aún permitió a la legión que entrara en unos chanchos que se tiraron de un precipicio. According to Mark 5 verses 1 to 13. De acuerdo a Marcos 5 versículos 1 al 13. A lot of people believe a person or animal cannot be possessed. Muchas personas creen que una persona o un animal no pueden ser poseídos. They would rather term it influencing or take control of. Ellos prefieren decirlo como que está influenciando o está tomando control. Either way you look at it, they are inflicted by these evil spirits, demons, devils, or whatever term you choose to use. No importa como lo quieran ver ustedes, estos son afligidos por estos espíritus malignos, demonios, diablos o lo que ustedes quieran llamarles. I personally believe an uncalled person can be demon possessed. Yo personalmente creo que una persona que no ha sido llamada por Dios puede ser poseída por un demonio. When that person becomes truly converted, I believe those evil spirits, demons, devils must flee, but can still influence that person. Cuando una persona realmente se convierte, yo creo que esos espíritus malignos, demonios o diablos deben irse, pero todavía pueden influenciar a esa persona. If someone who is possessed gets those spirits cast out, does not accept Christ as Lord and Savior, and the Holy Spirit does not come to dwell within that person, then there is a problem. Si alguien que es poseído se le sacan esos espíritus y no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo no viene a morar en esa persona, entonces esto es un problema. We saw this in Matthew 12 verses 43 to 45. Ya vimos esto en Mateo 12 versículos 43 y 45. Demons were cast out. They came back seeing the house, the person's body, swept clean, with no Holy Spirit or even another evil spirit. It goes out and finds somebody's more wicked than him. They take up residence and the person is worse off than he or she was before. Los demonios que fueron echados regresan viendo que la casa o el cuerpo de esta persona está bien limpiecito, barrido, sin el Espíritu Santo o aún con otro espíritu maligno, y sale y buscan a sus amigos que son más malvados que ellos para que tomen residencia en esta persona, y la condición es más mala de la que ella tenía antes, de que él o ella tenía antes. You must understand that we do not wrestle, battle, fight, or whatever term you want to use with flesh and blood. Ustedes deben entender que nosotros no peleamos, batallamos, o lo que quieran llamarle, contra carne y sangre. People who are evil, but we are in a spiritual battle with rulers and powers of the God of this world. No con gente que son maliciosas, pero nosotros estamos en una batalla espiritual con los que rigen y los poderes del Dios de este mundo. You need to understand we cannot do battle with the wicked in the flesh. Ustedes necesitan entender que nosotros no podemos hacer batalla con los malvados en la carne. It must be done under the authority of Jesus Christ and within the Word of God. Esto debe ser hecho bajo la autoridad de Jesucristo y dentro de la palabra de Dios. The people who perpetrate evil are being controlled by these forces we cannot see. Las personas que perpetran la maldad
han sido controlados por estas fuerzas que nosotros no podemos ver. Most of them are ignorant to the fact they are being controlled, and others know exactly what they're doing and embrace the wickedness. La mayoría de ellos son ignorantes del hecho que ellos están siendo controlados, y otros saben exactamente que ellos están haciendo y están abrazando la maldad. This is exactly why we need to pray and break the stronghold Satan has over our fellow human beings. Esto es exactamente por qué razón nosotros necesitamos orar y romper esa atadura que Satanás tiene sobre nuestros hermanos humanos. We need to seek God and pray to break that satanic stronghold over our friends, family, co-workers, and even the wicked rulers in government. Nosotros necesitamos de buscar a Dios y orar para romper la atadura satánica sobre nuestros amigos, familia, compañeros de trabajo y aún los líderes malvados en gobierno. But you must know how to identify what is you're praying against. Pero usted debe conocer y saber identificar qué es lo que usted está orando en contra. These principalities, powers, and spiritual wickedness in high places just laugh at most that call themselves Christians, because estos principados, poderes y maldades espirituales en altos lugares se ríen a muchos de los que se llaman a sí mismos cristianos. ¿Por qué? One, they are not really Christians and God does not hear their prayer. Número uno, ellos no son realmente cristianos y Dios no escucha sus oraciones. Two, they have no power because the Holy Spirit is not working through them and they are afraid of the devil. Dos, ellos no tienen poder porque el Espíritu Santo no obra a través de ellos y ellos temen al diablo. Three, they are in bondage themselves, living in sin. Tercero, ellos están en esclavitud espiritual ellos mismos, viviendo en pecado. Four, people adhering to false doctrines that are being preached and taught in the churches of this world. Cuatro, estas son personas que se adhieren a doctrinas falsas que han sido predicadas y enseñadas en las iglesias de este mundo. Here's how the hierarchy is set up. Aquí es como esta jerarquía está seteada. Lucifer is in control over the whole of earth, and we know that according to scripture, so that is not debatable. Lucifer está en control sobre toda la tierra y nosotros sabemos esto de acuerdo a la escritura, así que esto no es algo que podemos discutir. If you want to argue about it, argue with God and he can be contacted through prayer. Si tú quieres discutir acerca de esto, entonces discute con Dios y a él tú lo puedes contactar a través de la oración. Principalities are the generals over a specific country and they give orders to the powers. Los principados son los generales sobre un país específico y estos le dan órdenes a los poderes. Look at a country and see what iniquity is prevalent in that country and you can tell what kind of fallen angel is in control. Si tú miras a un país y tú puedes ver qué iniquidad es prevalente en ese país, entonces ustedes pueden saber qué tipo de ángel caído está en control. You can usually figure out its name too. Usualmente pueden darse cuenta de su nombre también. It will be interesting to take a map of the world and gather information starting at the country and plot it right down to a city and to an exact point in that city. Sería muy interesante de agarrar un mapa del mundo y empezar a coger información de este país hasta la ciudad, hasta la más mínima ciudad y hasta el punto exacto en esa ciudad. I am sure you will see a pattern develop. Estoy muy seguro que ustedes van a ver como un patrón desarrollarse. I am sure it exists somewhere and I am sure the human principalities are in control of that list. Y yo estoy seguro que esto existe en alguna parte del mundo
Y yo estoy seguro que los principados humanos están en control de esa lista. Powers and rulers of darkness are over a specific state, province or territory in a country. Los poderes, los que rigen las oscuridades, están sobre un estado específico, una provincia o un territorio en un país. It's getting easier to tell what fallen angel is in control by looking at what is going on in that particular state, province or territory, and they give orders to the spiritual wickedness in high places. Está siendo más fácil el poder saber qué ángel caído está en control mirando lo que está sucediendo en ese estado particular, provincia o territorio, y ellos le dan órdenes a las maldades espirituales en lugares altos. Let's take for instance the state of Nevada in the good old USA. Vamos a tomar por ejemplo al estado de Nevada en los Estados Unidos. You can bet your last dollar that the fallen angel over the state is one that is associated with gambling, drug running, mafia, prostitution, and all other forms of debauchery. Ustedes pueden apostarse su último dólar que el ángel caído que está sobre ese estado es uno que está asociado con lo que es los juegos del azar, las drogas, la mafia, la prostitución y otra forma de perdición. That being true, then you also can bet that he has demons, devils, evil spirits under his control who are just like him. Habiendo aclarado esto, entonces ustedes pueden apostarse que él también tiene demonios, diablos, espíritus malignos bajo su control, que también son como él. Spiritual wickedness in high places. These are the main ones causing all the trouble, although the others, including Lucifer himself, is on the scene causing havoc. Las malvadas espirituales en altos lugares, estos son aquellos que están causando todos los problemas, aunque los otros, incluyendo Lucifer mismo, están en la escena causando todo tipo de problemas. These are the easiest to identify by iniquity and by name. Estos son los más fáciles de identificar por iniquidad y por nombre. Within this group are the lowlights, if you will, of evil realm. Dentro de este grupo están los más bajos de los que se encuentran en el realmo maldito. One or more will be over a county in the state, and then one or more will be over a city in that county. Uno más de ellos estarán sobre un condado en un estado, y entonces uno más de ellos estarán sobre una ciudad en ese condado. Then you will have a whole bunch of the demons, evil spirits who are controlled from there. Entonces van a tener un montón de demonios o espíritus malignos que son controlados desde allí. These are the ones who possess people or animals. Estos son aquellos que poseen gentes o animales. You can identify any demon and its name just by the sin iniquity that is present in the area. Usted puede identificar cualquier demonio y su nombre solo por el pecado o la iniquidad que está presente en el área. The Word of God lists them, so let's take a look at some. La palabra de Dios nos muestra una lista de estos, así que vamos a echarle un ojazo a algunos. Understand that all sin comes from Lucifer, as he was the progenitor of sin in the Garden of Eden. Entiendan que todo pecado viene de Lucifer, ya que él fue el progenitor del pecado en el jardín de Edén. 1 Corinthians 6 verses 9 through 10 reads, Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? En 1 Corintios 6 versículo 9 al 10 comenzamos a leer, ¿no saben ustedes que los que no sean rectos no heredarán el reino de Dios? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. No se engañen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni abusadores de sí mismos con
el resto de la humanidad. Verse 10. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los que desean algo que no es de ellos, ni los borrachos, ni los que son rebeldes, ni los extorsionadores podrán heredar el reino de Dios. Galatians 5 verses 19 through 21 reads, Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Gálatas 5, versículos 19 a 21 nos dice, ahora las obras de la carne se manifiestan, las cuales son estas: adulterio, fornicación, suciedad, lujuria. Verse 20, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Versículo 20, idolatría, hechicería, brujería, odio, variancia, emulaciones, ira, conflictos, sediciones, herejías. Verse 21, envying, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Versículo 21, envidias, asesinatos, borracheras, rebeldías y tales cosas, de las cuales yo les he dicho a ustedes antes, y ahora también les dije a ustedes en tiempos pasados, que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. So now that we have learned about the spiritual hierarchy, let's talk about the physical and human hierarchy which follows leading the world behind the scenes, or what some have called a shadow government. Así que ahora que hemos aprendido lo que es la jerarquía espiritual, vamos a hablar de la jerarquía humana y física, la cual sigue después de estos líderes espirituales, guiando al mundo detrás de las escenas, o como algunos han llamado, un gobierno de sombras. But this I will talk about in the next program, in part 2, so please stay tuned. Esto lo vamos a hablar en la segunda parte de este programa, así que por favor manténganse sintonizados. What's going to happen in the world from now is World War III imminent. Now it seems that all the nations, the superpowers, are threatening of nuclear attack, and tensions have been escalating for the longest time. It's World War III and nuclear cosmocide around the corner. You need to get your copy of the book, The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages, in order to answer this question. You can get your copy of The Plain and Simple Hidden Truth of the Ages at www.lulu.com/spotlight-hidden-truth-9. And so, my friends and brethren, tomorrow I will continue with part 2 of this show, Who Really Rules This World. Entonces, mis amigos y mis hermanos, mañana yo continuaré con este show que se trata de quién realmente rige este mundo por detrás de la fachada. So until next time, this is Apostle Yeshurun saying goodbye, friends. Así que hasta la próxima, yo soy el apóstol Yeshurun diciéndoles hasta pronto, mis amigos. You have heard the messenger of the Lord with Apostle Yeshurun. For more information on this program, or the Plain and Simple Truth Ministries, you may email us at Yeshurun, Apostle of the Lord, @AOL.com. This has been a Plain and Simple Truth Ministries presentation.